Buenos días, mi nombre es Verónica Hurtado Salazar, soy residente de pediatría de primer año y el día de hoy hablaremos sobre triaje y score de severidad en urgencias. Tenemos pues que para empezar dentro de la introducción se debe tener en cuenta que el propósito de todo sistema de clasificación es establecer una jerarquía de atención segura y efectiva basada en el riesgo clínico, priorizando los casos más urgentes, esto con el fin de reducir eventos adversos y generar también un impacto individual como también a nivel de la salud. En cuanto a las características de las escalas de riesgo, estas deben ser fáciles de calcular, fáciles de interpretar y también que nos ayuden a todo lo que es la toma de las decisiones. Para empezar, hablaremos de lo que es el triaje, que este pues es el método idóneo de selección y clasificación de pacientes basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Dentro de los objetivos del mismo se encuentra priorizar los casos, brindar una atención segura y eficaz basado pues en el riesgo clínico de cada paciente. Y en cuanto a los desafíos enfocados en nuestra población pediátrica, nosotros siempre vamos a tener esa dificultad en la comunicación debido a que nosotros no solo nos comunicamos con el paciente, que pues en la mayoría de los casos puede ser inclusive pacientes preverbales, sino también con toda su familia, que en estos a veces en momentos pues de urgencias van a estar muy ansiosos, preocupados. También la variabilidad de parámetros fisiológicos, los cuales van a modificarse dependiendo del grupo etario de la población pediátrica, y también se debe tener en cuenta la epidemiología local y la presentación clínica que pueden tener los pacientes. En cuanto a la historia del triaje, tenemos que este tiene sus orígenes en Francia a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Tenemos que empieza con el médico francés Pierre Francois Percy a principios pues, del siglo XIX. Este fue un médico militar que dio un sistema de ambulancias de 4 ruedas. Sin embargo, en este solo podían ser asistidos oficiales y no soldados, quienes en realidad eran los que formaban la mayor parte de la fuerza. Ya Dominic James Larry, el cirujano en jefe de la Guardia Imperial de Napoleón, él fue el quien sentó las bases de lo que eventualmente se convertiría en el triaje moderno, en donde introduce pues el concepto de tratar a los heridos de acuerdo a la gravedad observada de sus lesiones y a la urgencia de recibir atención médica independientemente de su rango o nacionalidad. Ya para 1792, pues ya se tuvo lo que es el concepto de triaje implementado en el manual sanitario. Para 1806 fue la primera vez que fue aplicado en combate, en donde se clasificaban las heridas dependiendo si eran heridas peligrosas, menos peligrosas y leves. Y posteriormente pues ya ha habido una difusión por todo el mundo, en donde fue incluido en el Imperio Británico por John Wilson en 1827, clasificando a las heridas tales como fatales, graves y leves. En Rusia por Nikolai Ivanovich, en donde clasificaba el triaje como retrasado inmediato y no urgente en la guerra de Crimea para 1854. Y en Estados Unidos fue implementado en la guerra de secesión por Jonathan Letterman, utilizando puestos de atención, y después pues ya en lo que viene la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, como vemos históricamente, se remota a lo que han sido todas estas batallas históricas. Tenemos que en cuanto a esta revisión sistemática se hizo sobre los principales sistemas de triaje. Se evaluaron un total de 105 artículos sobre sistemas de triaje de emergencia pediátrica en 12 países, estos publicados entre 1999 y el 2019, en donde se quería evaluar la validación y confiabilidad de los sistemas, dividiendo pues los sistemas de clasificación en dos, en lo que son por colores y también los que son los sistemas de alerta. En cuanto a los sistemas por colores, nosotros tenemos la escala canadiense de triaje, en donde es un sistema válido con confiabilidad moderada. Tiene un nivel de acuerdo de débil a moderado entre enfermería y médicos, y se ha visto que aumenta la utilización de recursos.
Tenemos también otro que es el sistema de triaje de Manchester, que incluye 52 diagramas de flujo, en donde tiene una sensibilidad y especificidad para detectar casos de emergencia entre el 63 y el 78% respectivamente. También tenemos el ESI, que es el índice de gravedad de emergencia, que tiene una confiabilidad entre evaluadores moderada, en donde se encuentran inconsistencias, sobre todo en pacientes agudos menores de 1 año y en pacientes con condiciones de salud preexistente. Y tenemos la escala de triaje de Australasian, ATS, en donde tiene una confiabilidad pobre a moderada y en realidad se encuentran pocos estudios. En cuanto a los sistemas de alerta, estos pues se basan en la evaluación rápida de parámetros fisiológicos que si se alteran pues indican la necesidad de una evaluación médica inmediata. Dentro de estos tenemos la puntuación de prioridad de observación pediátrica, que es el POPS, en donde fue desarrollada en Reino Unido y abarca lo que es frecuencia cardíaca, temperatura y nivel de preocupación. Esta es una herramienta fácil de implementar y no requería pues infraestructura adicional. También tenemos el PIUS, que es una puntuación de alerta temprana pediátrica, en donde utiliza parámetros del estado cardiovascular y respiratorio con un valor limitado para predecir el ingreso hospitalario, pero sí una predicción de estancia en UCI de buena a moderada. Y el triángulo de evaluación pediátrica, que es una herramienta rápida, en realidad solo requiere 30 a 60 segundos, solo con la evaluación visual auditiva, en donde hallazgos anormales asociaban pues alta probabilidad de hospitalización e ingreso a UCI. Finalmente, pues se concluye que son herramientas fundamentales para la clasificación del riesgo, sin embargo, pues que no son adecuados para todas las regiones del mundo. Tenemos que en Colombia se tiene la resolución 5596, ¿sí? Del 24 de diciembre del 2015, en donde nos habla de la aplicación del triaje, ¿sí? En donde nos habla pues que se debe seleccionar y clasificar los pacientes para su atención según su prioridad clínica y los recursos disponibles en la institución, con el fin de disminuir el riesgo de muerte, complicaciones o discapacidad. Además, incluye dentro de esta resolución la importancia pues, de brindar información al paciente y a su familia, explicándoles en qué consiste su clasificación de triaje y también en donde se debe asegurar una valoración rápida y ordenada, identificando a aquellos que requieran pues, la atención inmediata. Aquí está la representación del triaje, en donde el triaje 1 es de los pacientes que requieren una atención inmediata debido a que su condición clínica representa un riesgo vital y va a necesitar esas maniobras de reanimación, ya sea por su compromiso ventilatorio, respiratorio, hemodinámico o neurológico. Tenemos también el triaje 2, en donde la condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un rápido deterioro o a su muerte o incrementar el riesgo para la pérdida de un miembro u un órgano, por lo tanto se habla que requiere una atención que no debe superar los 30 minutos. Tenemos el triaje 3, en donde la condición clínica del paciente requiere de medidas diagnósticas y terapéuticas en urgencias, sin embargo, no requieren una atención pues inmediata, pero pues si no se realizan estos exámenes complementarios o un tratamiento rápido, a pesar de que estén estables, pueden empeorar si no se actúa. En el triaje 4, pues son esos pacientes que presentan condiciones médicas que no van a comprometer su estado general ni representan un riesgo evidente para la vida o pérdida del miembro u órgano, en donde aquí en estos casos se puede inclusive indicar lo que es consulta prioritaria. Y ya el triaje 5 es ese paciente en donde no hay evidencia de deterioro que comprometa el estado general del paciente y no representa pues un riesgo evidente ni para la vida ni para la funcionalidad de un miembro u un órgano. Como podemos ver, lo que es triaje 1 y triaje 2 sí están establecidas los límites de tiempo de atención, ¿sí? Por el contrario, 3, 4 y 5, esto ya va a depender de cada protocolo de las instituciones donde nos encontremos. En cuanto al triángulo de valoración pediátrica, tenemos que este fue desarrollado por la Academia Americana de Pediatría al final de los 90 como una herramienta para la evaluación inicial de los pacientes en el ámbito extrahospitalario.
Sin embargo, en el año 2005 se estableció que en todo algoritmo estándar para la valoración de emergencias pediátricas debería comenzar siempre con este triángulo, debido a que nos permite establecer el nivel de severidad y determinar la urgencia del tratamiento. Nos ayuda también pues a identificar el problema fisiológico general por el que cursa el paciente, definir el momento oportuno del tratamiento y también indicaciones es que debe realizarse en un tiempo corto de 30 a 60 segundos y lo que usamos es lo que es la visión y la audición. No se hace una valoración palpable y se compone de 3 categorías tales como la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. En cuanto a la apariencia, este va a reflejar globalmente la función, perfusión y oxigenación del sistema nervioso central. Esta es la primera impresión del estado de enfermedad del paciente y su estabilidad clínica. Tenemos una mnemotecnia que es fácil de aplicar, que es TILCS, en donde evaluamos el tono, ¿sí? Si el paciente se mueve, se sienta, se para, esto pues dependiendo del grupo etario. La I de interacción, cómo está su estado de conciencia, se interacciona con el medio, si trata de alcanzar objetos. La C de consolabilidad, ¿sí? Si por ejemplo es consolable si la madre lo carga, ¿sí? Lo consuela. Si establece contacto visual, ¿sí? Si hay movilidad ocular y rastreo visual. Y lenguaje o llanto también dependiendo de la edad, por ejemplo si tiene un llanto fuerte. En cuanto a la respiración, tenemos que en la inspección podemos encontrar signos de insuficiencia respiratoria, como lo que es la posición de olfateo, lo cual puede indicar obstrucción de la vía aérea superior. También la posición de trípode, que es el tronco, el mentón inclinado hacia adelante y cuello hiperextendido, que me puede indicar una insuficiencia respiratoria. Dentro de otros hallazgos está la intolerancia al decúbito supino, lo que son los tirajes subesternales, intercostales, supraclaviculares o supraesternales, el aleteo nasal y la respiración abdominal. Tenemos que en cuanto a los sonidos anormales, en la mayoría de los casos pueden indicar que hay una obstrucción ya sea de la vía aérea superior e inferior, los cuales pueden ser un estridor inspiratorio, que este es producido pues por un sonido agudo, por un flujo de aire turbulento de la obstrucción de la vía aérea extratorácica, encontrándose por ejemplo lo que es el CRUB, los accesos retrofaringios, periamigdalinos, la laringotraqueobronquitis, entre otros. Otros signos pues de dificultad respiratoria se encuentra el quejido expiratorio, que este es más que todo un sonido producido en los recién nacidos o lactantes, en donde se habla por una exhalación con una glotis parcialmente obstruida. Ya otros signos, pues está lo que es la apnea, el gasping, ¿sí? la frecuencia respiratoria, entre otros. ¿Qué nos indica la evaluación de la respiración cuando está alterado? Pues este va a ser un indicador del estado funcional de la oxigenación, ventilación y pues como ya dijimos nos ayuda a hacer una inspección visual del trabajo respiratorio y también escuchando ruidos respiratorios anormales. En cuanto a las características de la circulación, tenemos que la evaluación visual se basa en el color de la piel, si hay presencia de palidez, que esto puede indicar que hay mala perfusión, dado por mecanismos de defensas compensatorios del choque. También lividez, que es el lívido reticular, eso ese aspecto moteado, que pueden ser signos tardíos de choque por pérdida de los mecanismos compensatorios. Y también, por ejemplo, la cianosis. Aquí, con esta evaluación, se permite estimar el gasto cardíaco y la irrigación a los órganos vitales, evaluando pues el estado de circulación general del cuerpo. Dependiendo de la alteración de cada uno de estos lados del triángulo, podemos realizar una interpretación. Entonces, por ejemplo, en pacientes que la apariencia esté anormal, al igual que la respiración y la circulación, pues que puede estar normal o anormal, podemos hablar de una falla respiratoria. O por ejemplo, si los tres están anormales, de un shock descompensado, o si solo la apariencia está normal, una disfunción del sistema nervioso central o una causa metabólica, o pues si ya todos están anormales, también nos puede hablar de una falla cardiopulmonar. En cuanto a la respiración, si está solamente anormal, de un distrés respiratorio.
Si a su vez está mal, por ejemplo, la apariencia, una falla respiratoria o la circulación, también, por ejemplo, en el shock descompensado puede estar anormal o pues ya en la parada cardíaca. En cuanto a la circulación, puede estar anormal en las fallas respiratorias, en el shock compensado y descompensado y en la falla cardiopulmonar. Este estudio fue publicado en 2017. Es un estudio retrospectivo unicéntrico de una cohorte de 302.103 niños que fueron atendidos en urgencias durante 5 años en Hospital Universitario de España, en donde se concluyó que los hallazgos anormales en el triángulo de aproximación pediátrica identifican los pacientes con mayor riesgo de hospitalización. También recordar lo que es el ABCDE dentro de esta evaluación primaria, en donde la A pues vamos a evaluar esta vía aérea, cómo está esta estabilidad de la misma, si requerimos maniobras de apertura, si hay que aspirar secreciones, ¿sí? Si hay que valorar el manejo de instrumentar la vía aérea o si es el caso de traumatismos, pues la colocación de un collarín cervical. En el B pues viene lo que es la ventilación, entonces debemos evaluar si hay dificultad respiratoria, cómo es esa frecuencia respiratoria, la saturación, si está disponible también capnografía, si requiere el paciente utilidad de oxigenoterapia de alta concentración o si ya requiere ventilación asistida o incluso punción torácica si es necesario. En cuanto al componente circulatorio, su monitorización de frecuencia cardíaca, tensión arterial, ¿sí? También electrocardiograma, ver cómo están esos pulsos, el tiempo de llenado capilar, cómo está su temperatura y su coloración. En la D, pues también incluye tanto lo neurológico, como está su apariencia, su nivel de conciencia, sus Glasgow, cómo están esas pupilas, su actividad motora, pero también se excluye dextrosa, o sea, cómo está esa glucemia, si no hay una hipoglicemia, o por ejemplo también pacientes si hay convulsiones, hipertensión craneal, y también tratar el dolor. Y la E, pues ya la exposición que se debe desvestir al paciente y también conservar lo que es la temperatura, revisar muy bien al paciente si es cómo está la piel, si hay signos de traumatismo y pues volver a cubrir para evitar esa hipotermia. El sample, pues tenemos que una vez el paciente se encuentre estable, ya se pasa a la evaluación secundaria, en donde es una historia clínica la cual va a estar orientada utilizando la mnemotecnia. Entonces S, signos y síntomas del paciente, A, alergias, M, medicamentos, P, patológicos, ¿sí? La historia médica pasada y actual, L, el último alimento ingerido y L, los eventos relacionados con la enfermedad o el accidente. En cuanto al PIUS, pues vemos que esta permite pues predecir el deterioro clínico basándose en 3 aspectos, en lo respiratorio, en lo cardiovascular y en lo conductual. Tenemos que en esta escala cada elemento evaluado tiene un puntaje determinado y se obtiene una suma total que puede variar entre 0 a 13 puntos. Tenemos que existen estudios que sugieren que mediante esta herramienta es posible detectar el deterioro clínico de un paciente incluso hasta 24 horas antes que se haga evidente, ¿sí? Entonces es un importante predictor de deterioro clínico. Dependiendo de la puntuación, pues se van a realizar diferentes medidas. Entonces, por ejemplo, si es de 0 a 2 puntos, se puede realizar pues el monitoreo de las constantes vitales cada 4 horas. Si ya es de 3 a 4, repetir el PIUS cada 60 minutos y las constantes vitales cada 2 horas. Se debe tener un pediatra a cargo que también lo valore cada 60 minutos y un plan B, por decirlo así. Si tiene un score de 5, se debe repetir el PIUS en 30 minutos, las constantes vitales también cada 2 horas y ya se debe realizar un cambio en el plan de manejo. Si ya es mayor de 6, se debe hacer un PIUS cada 20 minutos, las constantes vitales cada hora, se debe actuar y lo más probable es que ya requiere una transferencia a cuidados intensivos. Tenemos que aquí nosotros tenemos una revisión sistemática y un metaanálisis para comparar los resultados clínicos entre poblaciones de pacientes con PIUS y sin PIUS.
¿sí? En donde se encontró un aumento del riesgo de mortalidad en los que no se utilizó PIUS y eventos de código no planificados. ¿Listo? Aquí se hizo una revisión de 911 artículos y pues, pero sin embargo finalmente solo 15 entraron en el análisis respectivo. En conclusión, se habla que PIUS tiene una buena precisión diagnóstica y principalmente en la predicción de transferencia o ingreso a lo que es la UCI pediátrica. En cuanto a escalas para síndrome broncoobstructivo y Krupp, se encuentra lo que es Bronchiolitis Risk of Admission Score, el cual tiene como objetivo ver el riesgo que tiene el paciente, si será admitido o no a la hospitalización y también el riesgo de estancia hospitalaria prolongada. Tiene diferentes parámetros en cuanto a la duración de los síntomas, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, edad de presentación, en donde el puntaje en sumatoria, pues si es mayor o igual a 3, son pacientes que requieren admisión al servicio de urgencias. Se habla de una sensibilidad del 74% y una especificidad del 77%, con un valor predictivo positivo del 67% y predictivo negativo del 83%. En cuanto a asma, tenemos el PAS, que es el Pediatric Asthma Severity Score, en donde habla sobre cómo está esa frecuencia respiratoria, también dependiendo del grupo etario, si requiere oxigenoterapia, cómo está la auscultación, si hay presencia de retracciones y si hay disnea. Se clasifica como leve si es menor a 7, moderado de 8 a 11 y severo mayor a 12. Tenemos que en cuanto al PAS se hizo un estudio retrospectivo en donde se incluyeron 138 participantes entre la edad de 2 a 18 años para determinar si este sistema se asocia con la presencia o el tiempo de utilización de salbutamol y la estancia en UCI. Tenemos que aquí se determinó que la mediana duración de uso de micronebulizaciones con salbutamol fue mayor en el grupo grave en cuanto a duración en horas en UCI pediátrica. En cuanto al AIRS, que es el Acute Asthma Intensity Research Score, es una puntuación de gravedad que utiliza signos físicos fácilmente evaluables y que han sido validados contra el criterio estándar del porcentaje predicho del FEP. El AIRS ha sido una modificación de lo que es el PRAM, en donde lo que varía es esas retracciones del escaleno debido a pues que se han encontrado dificultades para el examen físico de este músculo accesorio. Tenemos el Good Douglas Ferres, que tiene una ventaja principal o una fortaleza, y es que se basa principalmente en síntomas y hallazgos en el examen físico, pues sin requerimiento de pruebas adicionales, y se ha visto que tiene una adecuada correlación con saturación de oxígeno. Además, pues que en la práctica clínica tiene facilidad en cuanto a su aprendizaje. Hay que tener en cuenta que estas escalas se utilizan tanto al inicio como el seguimiento y también para evaluar la respuesta al tratamiento. En este caso, pues se evalúa lo que es la cianosis, ventilación, sibilancia, si hay presencias de tirajes, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. En cuanto a Krupp, tenemos la escala de Wesley, que es una herramienta objetiva y lo que busca es determinar la severidad del Krupp. Cuenta con 5 parámetros en donde podemos dividirlo entre leve, moderado y severo. Leve de 1 a 2 la puntuación, moderado de 3 a 8 y severo mayor a 8. Tenemos que es avalado desde 1999 por Cochrane con el fin pues de orientar el manejo y también el seguimiento de los casos, y se ha visto que hay modificaciones, ¿sí?, en donde se omite el nivel de conciencia, sin embargo, estas no han sido validadas completamente. En cuanto a la evaluación del niño febril, es importante debido a que hasta el 58% de estos niños con infección bacteriana invasiva se observan clínicamente enfermos. La incidencia en lactantes menores es de un 7 a un 11%. Dentro de las etiologías, la ITU es la más prevalente con un 84%
de los casos y se ha observado una disminución de la bacteremia aislada con un 6.4% y de meningitis 0.2%, esto también pues gracias a la vacunación. Para la valoración de los pacientes febriles, de los lactantes, tenemos el Step by Step, que este es un algoritmo desarrollado por un grupo europeo de pediatras de urgencias que lo que busca es identificar los infantes de bajo riesgo para ser manejados ambulatoriamente sin requerir punción lumbar ni tratamiento antibiótico. Entonces, dentro del Step by Step, nosotros tenemos que hay ciertos factores que lo indican que es un paciente de alto riesgo y requiere pues de un antibiótico punción lumbar. Dentro de estos pues que se encuentre anormal el triángulo de aproximación pediátrica, sobre todo lo que es la apariencia, ya es un paciente de alto riesgo. Si no, un paciente menor de 21 días también es un paciente de alto riesgo. Continuamos la evaluación, hay presencia o no de leucocituria. Si hay presencia, se considera de alto riesgo. Si no, se toma lo que es la procalcitonina. Si esta es mayor a 0.5 nanogramos por mililitro, se considera de alto riesgo. Si por el contrario hasta aquí todo vamos negativos y se toma la PCR que sea mayor a 20 o en el cuadro hemático los neutrófilos mayor a 10.000, ya consideramos un riesgo intermedio. Pero si todos estos pasos han sido negativos, consideramos un paciente de bajo riesgo y por ende puede tener manejo ambulatorio sin requerimiento de punción lumbar o incluso antibióticos. Aparte del Step by Step, tenemos también los criterios de Rochester, en donde principalmente difiere del mismo de la presencia de la PCR. ¿Sí? Sin embargo, también su objetivo es el mismo y es identificar a los lactantes menores de 3 meses de bajo riesgo, en donde se incluye, por ejemplo, que sea un paciente que luzca bien, que haya ausencia de enfermedad previa, que no haya evidencia de infección focal y unos valores de laboratorio adecuados, ¿sí? Entonces que, por ejemplo, unos leucocitos de entre 5.000 a 15.000, que si hay callados en sangre periférica sean menores a 1.500, en el sedimento urinario que hayan menos de 10 leucocitos por campo y la relación entre callados y neutrófilos totales sea menor al 0.2. Se ha hecho pues una comparación, ¿sí?, de Step by Step frente, por ejemplo, a los criterios de Rochester, en donde se realizó en 11 departamentos de urgencias pediátricas. Este fue un estudio prospectivo multicéntrico realizado en un periodo de 3 años con una población de 2.185 bebés menores de 90 días con una fiebre sin foco. Tenemos que de estos niños, 87 fueron diagnosticados con una infección bacteriana invasiva y la misma fue significativamente mayor en los bebés clasificados como de alto riesgo o riesgo intermedio de acuerdo con el Step by Step. Tenemos que se encontró una sensibilidad y un valor predictivo negativo para descartar la infección bacteriana invasiva de un 92% y el 99.3%. Para el caso de Rochester fue menor de un 81 y un 98% y también hay otro score que es el Lab Score del 59.8 y del 98.1%. Tenemos que solo 7 bebés con una infección bacteriana invasiva fueron mal clasificados por el Step by Step, pero en comparación con las otras escalas, 16 fueron mal clasificados por criterios de Rochester y 35 por puntuaciones de laboratorio. Esto nos quiere decir pues que Step by Step es una buena herramienta para clasificar a los pacientes de bajo riesgo. En cuanto a sepsis, el PSOFA, pues este estudio buscó adaptar y validar la puntuación de SOFA para pacientes pediátricos utilizando pues criterios ajustados para la edad, en donde se adaptó sobre todo lo que es el componente cardiovascular y renal y se utilizó también la SAFI como un sustituto alternativo para la PAFI en lesión pulmonar. Aquí pues podemos ver cómo es este PSOFA, en donde principalmente pues se modifica la parte cardiovascular y
renal, ¿sí? Entonces en la renal la creatinina según el grupo etario y la cardiovascular la presión arterial también dependiendo del grupo etario. ¿Qué se encontró? Que el rendimiento de la puntuación máxima de PESOFA es útil para discriminar la mortalidad hospitalaria y este punto de corte fue 8. En trauma tenemos lo que es la escala de coma de Glasgow, en donde esta es la herramienta pues más reconocida y ampliamente utilizada para evaluar el nivel de conciencia en pacientes con trauma craneoencefálico y dependiendo pues del puntaje lo establecemos como leve, si es de 3 a 15, moderado 9 a 12 y severo de 3 a 8. Aquí pues también se hicieron modificaciones teniendo en cuenta a estos pacientes menores de 2 años en donde pues es difícil obviamente el lenguaje, lo de seguir órdenes, pero sí ha sido adaptado a la población pediátrica. En este estudio se buscaba comparar la precisión de la puntuación pediátrica en niños preverbales con las de niños mayores para identificar a aquellos con lesiones cerebrales traumáticas y se encontró que este Glasgow adaptado en el servicio de urgencias fue igualmente precisa que el Glasgow estándar. El PECAR es una regla de decisión clínica que tiene como objetivo disminuir el uso de la tomografía para evitar pues esta irradiación innecesaria en pacientes que tengan un trauma craneoencefálico leve, ¿sí? Tenemos que para menores de 2 años mostró una sensibilidad del 100% para TEC significativo y un valor predictivo negativo para lesión intracraneal clínicamente importante del 100% si no cumplía ningún criterio. En el caso de niños mayores de 2 años se encontró una sensibilidad del 96.8% y un valor predictivo negativo de un 99.5%. Importante porque el uso de PECAR puede prevenir 60 casos de cáncer inducidos por radiación anuales y también el riesgo de pasar por alto una lesión intracraneal es de 1 por cada 100.000. Aquí pues tenemos el PECAR en donde nos divide a los niños en mayores y menores de 2 años, en donde se tienen en cuenta variables como por ejemplo la pérdida del estado de conciencia, si es mayor a 5 segundos, o por ejemplo en los menores de 2 años también si hay presencia de vómitos, si hay presencia de cefalea y también siempre tener en cuenta el mecanismo del trauma. Además pues en el examen físico evaluar si hay en un estado mental anormal, si hay signos de fractura de cráneo, si hay hematomas subgaleales y también como está esa escala de Glasgow. Hay que tener en cuenta siempre el mecanismo severo, en donde por ejemplo los accidentes de tránsito, en donde hay eyección del paciente o muertos de pasajeros por la cinemática, ya se considera de alto riesgo. También cuando es peatón versus bicicleta y sin casco también. Cuando son caídas de más de 0.9 metros si es menor de 2 años y de 1.5 metros mayor a 2 años. Y además, pues que sea un trauma encefálico por proyectil de alta velocidad también se considera de alto riesgo. En cuanto al PTS, que es el Pediatric Trauma Score, esta es una escala de categorización aplicada a 6 componentes que son parámetros anatómicos en donde se evalúa el peso, las heridas, las fracturas y parámetros funcionales como la vía aérea, la presión sistólica y la evaluación del nivel de conciencia. Tenemos que su rango oscila entre la mínima que es -6 y la máxima que es +12. La ventaja pues que es un índice pediátrico sencillo y fácil de aplicar en situaciones de urgencia, además que tiene una alta sensibilidad y especificidad para predecir la mortalidad y la gravedad de las lesiones. Tenemos que esta escala está limitada por el uso de 2 mediciones subjetivas, ¿sí? Lo que es el esfuerzo respiratorio y el llenado capilar, y también puede subestimar la gravedad en el paciente hemodinámicamente estable con una lesión craneal aislada. Dentro de las puntuaciones pues tenemos menor a 0 es fatal, entre 0 a 6 amenazante de la vida, entre 6 a 8 potencialmente amenazante y 9 a 12 ya se considera un trauma menor. Tenemos que tiene un alto valor predictivo
casi la totalidad de los niños con puntuaciones mayor o igual a 9 sobreviven con una atención correcta. Sin embargo, por debajo de 8 se eleva progresivamente el riesgo de mortalidad. En cuanto al IS, que es el Injury Severity Score, este es un sistema de puntuación anatómico que proporciona una puntuación general para los pacientes con lesiones múltiples y este se correlaciona con la mortalidad, morbilidad, estancia hospitalaria y otras medidas de gravedad. Tenemos que las 3 regiones corporales más gravemente lesionadas tienen una puntuación al cuadrado y que toma valores de 0,75, en donde si se tiene un valor mayor a 15 ya es un marcador de lesiones graves. Eso era todo por hoy. Muchas gracias.